El existencialismo es una corriente filosófica que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. No se trata de una escuela filosófica homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones en contra de la filosofía tradicional. Actualmente se consideran tres tipos de escuelas: existencialistas. Entre estas se encuentran el existencialismo cristiano, el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Nunca existió un acuerdo general sobre la definición del existencialismo. El término a menudo es visto como una conveniencia histórica que fue inventada para describir a muchos filósofos, en retrospectiva, mucho después de haber muerto. De hecho, aunque generalmente se considera que el existencialismo se originó con la obra de Kierkegaard. Fue Jean-Paul Sartre el primer filósofo prominente en adoptar el término para escribir su propia filosofía. Algunos consideran que el existencialismo en sí atraviesa toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la sumeria epopeya de Gilgamesh se encuentran planteamientos llenos de angustia, esperanza, duelo, melancolía, anhelos de eternidad, que luego reiterará siempre el existencialismo, ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. El existencialismo nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes, tales como el racionalismo o el empirismo, que buscan descubrir un orden legítimo dentro de la estructura del mundo observable, en donde se puede obtener el significado universal de las cosas. En términos de la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas de pensamiento existencialista: el existencialismo ateo, representado por Sartre; el existencialismo cristiano por Kierkegaard, Dostoyevsky, Unamuno o Gabriel Marcel; y el agnóstico por Camus y Heidegger. Esta última propone que la existencia o la inexistencia de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Dios puede o no existir. El problema, tan solo por tener una idea firme, no soluciona los problemas metafísicos del hombre. Uno de los antecedentes más importantes del existencialismo es el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. En muchas de sus llamadas novelas de ideas, Dostoyevsky nos presenta imágenes de gente en situaciones extremas, en un mundo carente de valores, y en el que esta gente tiene que decidir cómo actuar sin más guía que su propia conciencia. Tal vez una de sus obras más emblemáticas en este sentido sean las Memorias del Subsuelo. Ahí Dostoyevsky es escéptico acerca del poder de la razón para guiarnos en la vida. Su posición es de rebelión en contra del racionalismo. El antecedente más importante del existencialismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard. Kierkegaard es considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia de la filosofía. De hecho, él inventó el término existencialista, aunque parece no haberlo usado para referirse a sí mismo. Hay tres rasgos que hacen que lo podamos considerar como un filósofo existencialista. Primero, su individualismo moral. Segundo, su subjetivismo moral. Tercero, su idea de angustia. El alemán Heidegger rechazó que su pensamiento fuera catalogado como existencialista. El equívoco provendría sus estudios de la lectura e interpretación del primer gran tratado del filósofo, Ser y Tiempo. En verdad, allí se planteaba que el objeto de la obra en la búsqueda del sentido del ser, olvidado por las filosofías de sus inicios. Ya desde los
primeros párrafos, lo cual con propiedad no permitiría entender el trabajo como expresa el autor, como existencialista. Pero Heidegger, tras esa especie de anuncio programático, entiende que es previa a la buscada ontología o dilucidación del ser, una ontología fundamental, y al consagrarse a ella con método fenomenológico, se dedica a un análisis descriptivo pormenorizado y excluyente de la existencia humana, o Dasein, como una hondura y una originalidad inédita en la historia del pensamiento occidental, siguiendo el método fenomenológico de quien fuese su maestro Edmund Husserl. Gabriel Marcel, en su primer libro, Journal Metaphysique, Diario Metafísico, abogaba por una filosofía de lo concreto, que reconociera que la encarnación del sujeto en un cuerpo y la situación histórica del individuo coincidían con la esencia, lo que se es en realidad. Marcel es como María Taín, uno de los existencialistas cristianos franceses. Gabriel Marcel se distinguió lo que llamó reflexión primaria, que tiene que ver con los objetos y las abstracciones. Esta reflexión alcanza su forma más elevada en la ciencia y la tecnología. Para Marcel, la reflexión secundaria, usada por él como método, se ocupaba de aquellos aspectos de la existencia humana, como el cuerpo y la situación de cada persona, en los que se participaba de forma tan completa que el individuo no puede abstraerse de los mismos. José Ortega y Gasset influyó como su condiscípulo Heidegger, que fuera maestro de ambos, Husserl. Resumió su filosofía en la tesis Yo soy, yo y mi circunstancia. Consideró que la vida es la realidad radical, la relación del yo y las circunstancias. El ámbito en el que se hace presente todo es el experimentar la realidad, un conjunto de vivencias, en alemán el Benís, en las que cada uno se relaciona con el mundo. La intuición es la vivencia en la que se presente la evidencia y es sobre las evidencias que descansa nuestro conocimiento. La vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante y el presente o el pasado se descubren después en relación con ese futuro. Jean-Paul Sartre. Los detractores de Sartre le calificaron de un filósofo decimonónico, a lo cual Sartre respondió a fines de los años 1970. Es cierto, porque lo de ahora no es verdadera filosofía. Por otra parte, Sartre definió concretamente a su existencialismo como un humanismo, refutando a quienes lo tacharon de nihilista. Es prácticamente imposible resumir en pocas líneas al existencialismo sartreano, porque está relacionado con otros sismos de su época y de todos los tiempos. Durante la vida de Sartre, este fue especialmente atacado por quienes lo denostaban de ateo y materialista, queriendo presentar a Sartre como un amoral. Sin embargo, de todos los pensadores existencialistas, es quizás el más moralista, o mejor dicho, el más eticista. Lev Isaakovich Shostov. Su filosofía ha sido inspirada en Friedrich Nietzsche, en lo que se refiere al anarquismo, pero también tuvo la influencia del significado religioso de Soren Kierkegaard y Pascal. Estas influencias lo condujeron a investigar la historia filosófica occidental en los planteamientos críticos de los enfrentamientos entre fe y razón, relación de Jerusalén con Atenas, con los máximos exponentes de la filosofía y de la literatura, para así concluir que la primera tiene primacia sobre la segunda en cuanto a la solución de problemas trascendentales del hombre. Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo, y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Fue pareja del también filósofo Jean-Paul Sartre.
Pensadores próximos. Otros destacados pensadores adscribibles al existencialismo, en mayor o menor grado, serían Friedrich Stein, Lev Isaakovich Stop, más conocido en español como León Stop, Nicolás Bogano, Nikolai Berger, Albert Camus, Peter Westlake Schaff, Karl Jaspers, Mark Schiller, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Paulo Freire y Emmanuel Maurer. Hans Jonas afirma que la esencia del existencialismo es un dualismo encubierto, una separación profunda entre mundo y naturaleza, separación que genera en el hombre un desgarro cosmológico y existencial. El existencialismo y el arte. Algunos consideran que los conceptos desarrollados en la filosofía existencialista han sido fuertemente influidos por el arte, novelas, obras de teatro, películas, cuentos y pinturas, sin que hayan sido catalogadas necesariamente como existencialistas. Sugieren sus precursoras de sus postulados. He aquí algunos autores y las obras representativas. Las novelas, cuentos y relatos de Franz Kafka, como El proceso, El castillo, La metamorfosis, en las cuales los protagonistas se enfrentan a situaciones absurdas, extremas, carentes de explicación, aunque haya respuestas, a las que nunca tienen acceso, al modo de los acusados por la Inquisición a las acusaciones que originaron el proceso.